Se nos convenció de que el progreso técnico es una línea recta que conduce desde la primitiva máquina de vapor hasta los coches eléctricos modernos. Nos mintieron en los libros de texto escolares, nos mintieron en las conferencias universitarias y siguen mintiendo ahora mismo cuando miran las viejas fotografías en blanco y negro de finales del siglo XIX. ¿Alguna vez se han preguntado por qué en las imágenes de las ciudades de aquella época, ya sea París, Buenos Aires o la antigua Moscú, las calles lucen más limpias, más tecnológicas y más armoniosas que 50 años después? ¿Han visto esos tranvías? Enormes, pesados vagones metálicos, repletos de gente que se deslizan por los rieles. Pero miren con más atención. Acerquen la imagen. No hay caballos enganchados delante. No hay nubes de vapor ni de humo, características de los motores de carbón. Y lo más aterrador para los historiadores oficiales, no hay cables. Sobre las calles, un cielo despejado. No está esa telaraña de cables que envolvió nuestras ciudades en el siglo XX. ¿Sobre qué se mueven estas moles de varias toneladas? ¿Cómo se desplazan con tal velocidad y suavidad si la ciencia oficial afirma que el motor de combustión interna estaba entonces en pañales y la electrificación apenas daba sus primeros pasos? Bienvenidos a la realidad que nos robaron. Hoy desvelaremos uno de los engaños más grandes de la era industrial. Hablaremos de los tranvías inalámbricos y de las tecnologías que fueron destruidas por la aguja petrolera. La historia oficial intenta vendernos explicaciones ridículas. Les dirán que es un tranvía de caballos. Simplemente los caballos fueron desenganchados temporalmente para la foto. ¿En serio? En las imágenes donde el tranvía está en movimiento, donde las figuras de los transeúntes están borrosas, tampoco se ven caballos. Simplemente no están. Otra versión de los historiadores es que eran tranvías neumáticos de aire comprimido o experimentos tempranos con baterías. Apliquemos la lógica y la física elemental, sobre la cual los académicos prefieren guardar silencio. Para mover un vagón de 8 o 10 toneladas y transportarlo por una ruta de 20 kilómetros, se necesitan gastos energéticos colosales. Las baterías de finales del siglo XIX eran monstruos de plomo ácido con una capacidad insignificante. Si un tranvía así funcionara con las baterías de aquella época, la mitad del vagón estaría ocupada por las propias baterías y el tiempo de carga superaría el tiempo de funcionamiento en 3 veces. Esto es económicamente inviable. Es técnicamente absurdo para el transporte masivo. Sin embargo, los datos de archivo confirman: los tranvías inalámbricos circulaban por cientos de ciudades del mundo. Su horario de circulación era apretado y las rutas largas. Era un sistema bien ajustado y funcional, y no experimentos aislados de inventores excéntricos. Ahora, sobre la neumática. Sí, existió el sistema de Louis Mekarsky, tranvías de aire comprimido. Nos restriegan esta tecnología en la cara como la única prueba, pero veamos los números. Para el funcionamiento de una red neumática se necesitan estaciones compresoras gigantes que bombeen presión de cientos de atmósferas. ¿Dónde están estas estaciones en los mapas de las ciudades del siglo XIX? No existen. Para reabastecer de aire un tranvía así, habría que detenerse cada 3 o 4 kilómetros. Pero a juzgar por las crónicas, el transporte circulaba ininterrumpidamente por toda la ciudad. Además, la neumática es ruidosa, silba, expulsa aire frío, creando condensación y hielo. Sin embargo, las memorias de los contemporáneos describen el movimiento de estos tranvías como sorprendentemente suave y silencioso. Ningún silbido, ningún estruendo, ningún humo. Entonces, ¿qué impulsaba estos vagones? ¿Por qué en las fotografías de exposiciones en París o Chicago vemos mecanismos complejos que no tienen una fuente de energía visible? Nos acercamos a la pregunta más incómoda para la energía moderna. ¿Y si los rieles no eran solo guías? ¿Y si la propia infraestructura de las ciudades de aquella época, heredada por nosotros de una civilización anterior y más desarrollada, era parte de un gigantesco sistema energético? Miren la construcción de la vía férrea de aquellos años. ¿Para qué instalar tanto metal?
¿Para qué tanta profundidad en la cimentación si es solo una vía para las ruedas? Los ingenieros de aquella época, a quienes condescendientemente consideramos ingenuos, construían con un margen de resistencia que duraría cientos de años. O simplemente estaban restaurando lo que ya existía. Existe una versión que dice que los rieles funcionaban como toma de tierra o circuito de retorno y la energía se transmitía de una manera completamente diferente, que no requería la quema de hidrocarburos. Vemos fotografías donde los tranvías tienen extrañas antenas o arcos que no tocan ningún cable. Los oficiales les dirán, esto es solo decoración o un pararrayos. ¿Un pararrayos en un transporte público que circula entre altos edificios de piedra? Se ríen. Estos dispositivos se parecen sospechosamente a resonadores. Si admitimos que la atmósfera de aquella época o el propio espacio de las ciudades estaba saturado de electricidad atmosférica, entonces el tranvía era simplemente un receptor de esa energía. Navegaba en el flujo energético como un velero navega con el viento. Gratis, limpio, silencioso. Pero a alguien esto le molestaba mucho. Imaginen un mundo donde la energía no se puede vender porque está en todas partes. No se puede instalar un contador en el éter. No se puede monopolizar la electricidad atmosférica. Es por eso que, a caballo entre los siglos XIX y XX, tiene lugar una extraña y poco lógica sustitución de tecnologías. De repente, como por arte de magia, en todas las grandes ciudades comienzan a tender cables. El cielo se cubre con una red de cobre. Los hermosos y autónomos vagones son desguazados o desfigurados, soldándoles pantógrafos. Nos dicen que fue la electrificación. Yo afirmo que fue la deselectrificación. Fue un retroceso. Nos trasladaron de tecnologías inalámbricas, accesibles para todos, a la aguja cableada, cuyo control está en manos de un puñado de banqueros e industriales. Miren las fechas. La aparición de la Reserva Federal, el apogeo del Imperio Rockefeller, el comienzo de la fiebre del petróleo. Todo esto coincide con la desaparición del transporte inalámbrico. Esto no es una coincidencia, es una purga. Prometimos descender bajo tierra, pero antes de desvelar los secretos de las comunicaciones subterráneas, examinemos atentamente lo que yacía directamente bajo los pies de los ciudadanos del siglo XIX. La respuesta al enigma de los tranvías inalámbricos no reside solo en los propios vagones, sino también en el pavimento, que por su complejidad de ejecución supera a muchas autopistas modernas. Los historiadores oficiales afirman que a finales del siglo XIX hubo un auge en la construcción de tranvías. De repente, como por arte de magia, en cientos de ciudades de todo el mundo, desde Nueva Zelanda hasta el Imperio Ruso, comienzan a instalarse miles de kilómetros de vías de acero. Reflexionen sobre la cifra. Miles de kilómetros de acero de alta calidad. Aquí nos encontramos con la primera contradicción seria que destruye la cronología oficial. Volvamos a las estadísticas de la metalurgia de aquella época. Nos dicen que la industria apenas estaba pasando del hierro fundido al acero, que el proceso Bessemer apenas estaba ganando impulso. La producción de acero era cara, laboriosa y limitada. Y ahora, comparen esto con las fotografías de aquellos años. No vemos solo un par de ramales en el centro de la capital. Vemos una cobertura total de las ciudades con una red ferroviaria. Los rieles se pierden en el horizonte, están tendidos en zonas residenciales, en zonas industriales, conectan ciudades vecinas. ¿De dónde salió una cantidad tan colosal de metal? Si creemos en los informes oficiales sobre la productividad de las fábricas, para producir tal volumen de rieles se habrían necesitado décadas de trabajo ininterrumpido de todos los hornos de fundición del mundo. Pero las ciudades se cubrieron con una red de vías en 2 o 3 años. Las matemáticas aquí son impotentes, si nos basamos en los libros de historia. La única explicación lógica es que estas vías no se produjeron en el siglo XIX. Las desenterraron. Miren las fotografías de la llamada construcción de vías de tranvía en las ciudades antiguas. No verán allí el proceso de colocación de la base, de la grava, ni cálculos ingenieriles complejos. Verán a personas con palas que remueven barro y arcilla, dejando al descubierto una vía férrea ya lista, perfectamente nivelada.
Simplemente están despejando la herencia de una civilización anterior que quedó sepultada bajo una capa de tierra después de la catástrofe global de mediados del siglo XIX. Es por eso que la vía férrea en todo el mundo tiene estándares extrañamente unificados, que luego comenzaron a modificar frenéticamente para diferentes tamaños, supuestamente nacionales. La red original era un sistema único y global. Ahora volvamos a la cuestión de la alimentación. Si no hay cables arriba, ¿significa que la energía venía de abajo? La ciencia oficial reconoce a regañadientes la existencia de los llamados sistemas de toma de corriente inferior. Nos hablan de los sistemas Dolter, Diato o las tecnologías de contacto STUD. Supuestamente, entre los rieles había contactos metálicos que suministraban corriente solo en el momento en que el tranvía pasaba por encima de ellos. Nos dicen que era poco fiable, peligroso, susceptible al agua y la suciedad, y por eso se abandonaron en favor de los cables aéreos. Esto es una mentira, destinada a ocultar la verdadera naturaleza de la tecnología. Miren los grabados antiguos y las fotos de las calles durante la lluvia. Los tranvías circulan. Hay charcos por todas partes, barro, estiércol de caballo, y el tranvía sigue circulando. Si hubiera sido un sistema de contacto eléctrico primitivo, descrito en las oficinas de patentes de aquella época, cualquier cortocircuito por el agua habría paralizado el movimiento. Entonces, el principio era diferente. La tecnología era sin contacto. Esos mismos botones o ranuras metálicas entre los rieles que vemos en las fotos antiguas no eran simples contactos. Eran bobinas de inducción o resonadores integrados en el pavimento. El tranvía recibía energía mediante inducción electromagnética, exactamente como hoy su teléfono se carga desde una estación inalámbrica. Solo que la escala era industrial. Esto explica la increíble suavidad de marcha y la ausencia de motores pesados dentro de los vagones. La propia carretera era el motor. El vagón simplemente interactuaba con el campo que generaba la infraestructura. Era un sistema genial. No hay piezas que se desgasten por fricción, no hay combustible que quemar, no hay desgaste de cables. Pero este sistema tenía un defecto fatal para los invasores del Nuevo Mundo. La energía no podía dosificarse para un consumidor específico. No se podía poner un contador en cada vagón si el campo era uniforme para toda la calle. Y aquí llegamos a la paradoja demográfica. ¿Quién viajaba en estos tranvías? Miren las tomas panorámicas de las ciudades. Avenidas anchísimas, arquitectura majestuosa, catedrales gigantes y el vacío. En las calles, escasos transeúntes, carruajes solitarios y esos enormes tranvías vacíos. Los datos oficiales sobre la población de las ciudades de finales del siglo XIX son ridículos en comparación con la escala de la construcción. Las ciudades se construían o reconstruían con la expectativa de millones de habitantes, pero en ellas vivían decenas de miles. ¿Para qué tender una complejísima red de transporte en zonas donde nadie vive? ¿Para qué poner en marcha rutas con una frecuencia de 5 minutos si no hay nadie que las use? La respuesta asusta por su simplicidad. El sistema de transporte funcionaba en modo automático. Se puso en marcha mucho antes de que estos nuevos colonos, nuestros antepasados, que fueron traídos para explotar las ruinas, se asentaran en estas ciudades. Los tranvías seguían circulando según programas antiguos, como la sangre sigue circulando en un cuerpo en coma. En las fotos no vemos el triunfo del progreso técnico del siglo XIX, sino la actividad residual de un mecanismo altamente desarrollado, cuyos dueños desaparecieron. La gente en las fotos, esos mismos constructores con monos sucios y gorras, parecen extraños en el contexto de las fachadas antiguas y el transporte de alta tecnología. No construyen, explotan lo que no pueden comprender del todo. Adaptan tecnologías divinas a sus necesidades primitivas. Precisamente en este periodo comienzan las reconstrucciones masivas. ¿Qué es la reconstrucción en el entendimiento de las nuevas autoridades? Es una simplificación. Los complejos sistemas de inducción son arrancados de los adoquines porque nadie sabe cómo repararlos. En lugar de la tracción inalámbrica eterna, comienzan a instalar postes feos y a tender cables de cobre. Esto no es progreso, es degradación. Es un intento de hacer funcionar una computadora compleja con una dinamo y 2 cables.
pero hubo quienes entendieron cómo funcionaba. Ingenieros renegados cuyos nombres han sido borrados de la historia, o representantes de la élite que tomó el poder después de la catástrofe. Sabían que la energía gratuita era una amenaza para su control. Por eso, la destrucción del transporte inalámbrico fue paralela a la creación de la energía basada en combustibles. Necesitaban vendernos un recurso. Si un tranvía se mueve por sí solo, obteniendo energía de la Tierra, no se pueden ganar miles de millones con eso. Si el tranvía está atado a un cable que va a una central eléctrica que quema carbón o petróleo, obtienes un esclavo eterno y un pagador eterno. Si dejamos de mirar las vías bajo nuestros pies y alzamos la vista hacia los techos de estas misteriosas máquinas, nos espera un descubrimiento aún más impactante. Los planos oficiales y las etiquetas de los museos nos aseguran que las extrañas estructuras en la parte superior de los antiguos tranvías son solo elementos de ventilación, jarrones decorativos o pararrayos primitivos. Pero apliquemos el pensamiento crítico de un ingeniero, no de un turista. ¿Por qué el transporte urbano, que se mueve entre los cañones de piedra de las calles, necesitaría pararrayos tan complejos y masivos? ¿Y por qué la ventilación está diseñada en forma de espirales, esferas y rejillas intrincadas que replican exactamente los esquemas de bobinas de inductancia y circuitos resonantes? Miren las fotografías de los tranvías de finales del siglo XIX. En los techos vemos complejos de laboratorio enteros. Esto no es decoración. Son unidades funcionales. Estas protuberancias, crestas y copas son antenas receptoras y condensadores de energía etérica. Si admitimos que la atmósfera de aquella época estaba saturada de electricidad estática o de un campo especialmente modulado, entonces el tranvía no era un carruaje con motor, sino un resonador móvil. No necesitaba cables porque él mismo era parte de un circuito, cerrando el bucle entre la ionosfera, o los emisores en las torres, y la Tierra a través de los rieles. Esto explica una de las peculiaridades más importantes de los primeros tranvías, la ausencia de un motor visible. ¿Dónde está el motor? ¿Dónde están las enormes calderas de vapor o las baterías capaces de arrastrar 10 toneladas de acero? No están. Los bogies bajo los vagones parecen demasiado delicados y ligeros para albergar potentes motores eléctricos del modelo de 1890. La respuesta es simple. El propio cuerpo era el motor. Todo el vagón funcionaba como una bobina de inducción, creando tracción por interacción con un campo externo. Estamos viendo la tecnología de Tesla, realizada en metal, pero nos hicieron creer que era simplemente un hermoso carruaje. Ahora, dirijamos la mirada al puesto del conductor, y aquí la versión oficial comienza a desmoronarse. En las primeras fotos, aún sin retocar, vemos un detalle aterrador. A menudo, la cabina del conductor simplemente no existe. Hay una plataforma abierta, expuesta a todos los vientos. ¿Pueden imaginarse a una persona trabajando en una plataforma así a menos 20 grados durante 12 horas al día? Sin cristales, sin calefacción, de pie. Es físicamente imposible. Una persona moriría de hipotermia o neumonía en una semana. Sin embargo, en las fotos vemos a valientes hombres uniformados de pie junto a extrañas palancas que parecen haber sido atornilladas en el último momento. Estos elementos de control, gruesas manijas, enormes ruedas, interruptores primitivos, parecen crecimientos extraños en el cuerpo perfectamente diseñado del tranvía. Esta es la prueba del hackeo. Originalmente estos vehículos eran autónomos, eran drones del pasado. El sistema funcionaba automáticamente, obedeciendo el ritmo unificado de la red urbana. Los tranvías se detenían y aceleraban solos, obedeciendo las señales del campo. Cuando los nuevos dueños de la vida tomaron las ciudades, no pudieron restaurar el procesador de control central. Tuvieron que poner el sistema en modo manual. Cortaron bárbaramente frenos mecánicos y reóstatos en la compleja electrónica, sacaron el control a plataformas abiertas y pusieron allí un biorobot, un humano. Más tarde,
Al darse cuenta de que los conductores simplemente se congelaban, comenzaron a acristalar apresuradamente estas plataformas, creando esas cabinas angulosas y feas que tanto desentonan con el elegante diseño del salón principal. Vemos rastros de una modificación artesanal de un dispositivo de alta tecnología para necesidades primitivas. Otro hecho que desconcierta a los físicos son los tranvías de 2 pisos, los llamados imperiales. Había una enorme cantidad de ellos. Imaginen una vía estrecha, a menudo de menos de 1 metro de ancho, y sobre esta base estrecha se alza una máquina alta y pesada, en cuyo segundo piso se sientan decenas de personas. Según las leyes de la física, el centro de gravedad de un vagón así está críticamente alto. En cualquier giro, con cualquier viento lateral, debería volcarse inmediatamente. Pero circulaban rápido y suavemente. Los oficiales balbucean algo sobre un fondo pesado y balasto, pero para compensar el peso de los pasajeros en el segundo piso, el fondo tendría que estar fundido completamente de plomo, lo que haría el tranvía inviable. La única solución técnica que garantiza la estabilidad de tal estructura es un giroscopio. Un potente volante estabilizador escondido en la plataforma. El efecto giroscópico mantenía el vagón vertical incluso en las curvas más cerradas. Pero un giroscopio es una mecánica precisa que requiere altas revoluciones y un equilibrio perfecto. ¿De dónde salieron tales tecnologías en una época en la que, según nos dicen, la cumbre del progreso era un carro de heno? Estamos lidiando con una tecnología que se adelantó a nuestro tiempo. El movimiento silencioso, la ausencia de vibraciones, la increíble suavidad de frenado, todo esto lo describen los testigos presenciales en sus diarios. Se asombraban de que el tranvía se detuviera como clavado, pero que los pasajeros no cayeran al suelo. Esto es imposible con frenos de zapata mecánicos. Solo es posible con el uso de frenado electromagnético o control de inercia gravitatoria. Pero lo más aterrador no es que estas tecnologías existieran. Lo más aterrador es lo rápido que desaparecieron. Como por arte de magia, en todo el mundo comenzó una campaña de simplificación. Las complejas superestructuras de los techos fueron cortadas con soplete. Los giroscopios fueron retirados, reemplazándolos con suspensiones primitivas, lo que hizo que los vagones comenzaran a temblar y hacer ruido. La automatización fue arrancada de raíz. Solo nos dejaron una caja de hierro que fue obligada a alimentarse de un cable primitivo. Se produjo una lobotomía tecnológica. De un dispositivo inteligente y autónomo se hizo un carro estúpido con tracción eléctrica. Y aquí surge la pregunta de la producción. ¿Dónde estaban las fábricas que hacían estas obras maestras? Nos muestran fotos de talleres de principios del siglo XX, suciedad, trabajo manual, andamios de madera. ¿Y quieren decir que en esos cobertizos se ensamblaban carrocerías metálicas perfectas, herméticas y de una sola pieza con una geometría compleja? ¿Dónde estaban los moldes de fundición de tamaños gigantescos? ¿Dónde estaban las prensas capaces de doblar esas láminas de metal? En las fotos solo vemos reparación y ensamblaje de módulos prefabricados. Nadie produjo estos tranvías en el siglo XIX. Se encontraron almacenados y conservados. Los desempaquetaron, adaptaron, les pusieron sus logotipos y los presentaron como su propia invención. Estamos vistiendo las obras de una gran civilización. Pero incluso estas obras eran demasiado buenas para nosotros, por lo que fueron intencionalmente estropeadas, simplificadas y finalmente destruidas. Porque la existencia de un transporte eterno que no requiere gasolina ni repuestos es una sentencia de muerte para la economía de mercado. Desvelemos el esquema de cómo las corporaciones destruyeron este tipo de transporte, reemplazándolo con autobuses apestosos, y qué tiene que ver con la gran masacre de tranvías en los Estados Unidos. Descubrirán los nombres de quienes nos privaron del futuro. Hemos llegado a la etapa más sombría y cínica de esta tragedia. Si antes hablamos de cómo las tecnologías antiguas se simplificaron y se rompieron, ahora discutiremos su destrucción física. Esto no fue una extinción natural de un transporte obsoleto, fue una ejecución. A mediados del siglo XX, en todo el mundo, como por una orden unificada de un centro invisible, se comenzaron a destruir masivamente las redes de tranvías.
Los historiadores lo llaman la Gran Masacre de Tranvías Americana, pero la magnitud de este crimen va mucho más allá de los Estados Unidos de América. Era una limpieza global, cuyo objetivo era enganchar definitivamente a la humanidad a la aguja del petróleo y borrar la memoria de la energía libre. Imaginen la escena. Un sistema de transporte que funcionaba a la perfección, que conectaba los centros de las ciudades con los suburbios, no contaminaba el aire, funcionaba de manera silenciosa y fiable. Y de repente aparecen empresas compradoras. Empresas fachada, financiadas por gigantes como General Motors, Firestone y Standard Oil, comienzan a comprar los depósitos de tranvías. ¿Para qué? ¿Para modernizarlos? No. Los compran para cerrarlos. Reflexionen sobre este absurdo. Los capitalistas gastan millones no para desarrollar un activo, sino para liquidarlo. Esto contradice las leyes del mercado, a menos que el objetivo radique en otro plano, en el plano del control total sobre los recursos. Inmediatamente después de la compra, comenzaba el desmantelamiento. Parecía una invasión de bárbaros. Los vagones, muchos de los cuales podrían haber servido medio siglo más, eran llevados a enormes vertederos. Los rociaban con gasolina y los quemaban. Pueden encontrar estas fotos espeluznantes: cementerios de tranvías, montañas de metal retorcido, esqueletos que se perdían en el horizonte. Los destruían con una especie de odio maníaco, como si no fueran máquinas, sino testigos vivos de un crimen. ¿Por qué no los fundieron? ¿Por qué no los vendieron a otros países? Porque era necesario destruir el principio mismo. Era necesario mostrar a la gente: la era de la electricidad y los rieles ha terminado. Ahora comprarán gasolina. Los autobuses reemplazaron a los tranvías eternos. Nos presentaron esto como progreso. «El autobús es más maniobrable», gritaban los titulares de los periódicos. Pero seamos realistas. El autobús del siglo XX era una caja apestosa y temblorosa, cuya vida útil era 5 veces menor que la de un tranvía. Necesita neumáticos, que fabrica Firestone. Necesita gasolina, que vende Standard Oil. Necesita repuestos, que produce General Motors. El tranvía era económicamente desventajoso para las corporaciones, precisamente por su fiabilidad e independencia del combustible. El tranvía inalámbrico del pasado era, en general, una catástrofe para los banqueros. No requería casi nada, salvo el mantenimiento de las vías. ¿Y qué hicieron con las vías? Esta es la parte más interesante del ballet de Marleson. En la mayoría de las ciudades, los rieles no fueron desmantelados. Era demasiado caro y llevaba mucho tiempo. Simplemente los cubrieron con asfalto. Literalmente caminamos y circulamos sobre los huesos de una antigua civilización. Bajo la capa de betún en las calles centrales de Moscú, Nueva York, París y Melbourne, aún yace una gigantesca red metálica. Son millones de toneladas de acero de alta calidad que funciona como una red de blindaje. Existe la teoría de que el asfaltado de las vías tenía también un sentido oculto, o si se quiere, físico. La red ferroviaria era un gigantesco circuito de puesta a tierra, parte de un sistema energético planetario. Al sellarla en un dieléctrico, el asfalto, los nuevos dueños del mundo rompieron la cadena. Apagaron las ciudades. Convirtieron un entorno activo que proporcionaba energía en un desierto de hormigón pasivo. Las ciudades dejaron de respirar el éter. Esta fue la etapa final del bloqueo. Miren los viejos noticiarios de aquella época. La gente salía a manifestarse, tratando de proteger sus tranvías. Entendían que les estaban quitando la comodidad y les imponían un sucedáneo. Pero nadie los escuchaba. Los alcaldes de las ciudades eran sobornados, la prensa era silenciada o se la obligaba a escribir artículos por encargo sobre cómo los tranvías estorbaban a los automovilistas. Fue entonces cuando se creó el mito de que el coche personal era la libertad. ¿Qué clase de libertad es esa si estás obligado a pagar un seguro, gasolina, reparaciones y estacionamiento? Te sometieron a la esclavitud financiera, quitándote el transporte público gratuito de los dioses. La ironía del destino es que, 100 años después, volvemos a intentar construir un transporte ligero sobre rieles.
Volvemos a tender cables, gastamos miles de millones en algo que ya teníamos, pero en una forma mucho más perfecta. Estamos inventando la rueda, mirando los planos de una nave espacial. Pero esas viejas tecnologías se han perdido irremediablemente. Los ingenieros que conocían los secretos de la configuración de los sistemas resonantes desaparecieron. La documentación fue quemada. Solo quedan fotografías y esos mismos rieles bajo el asfalto que a veces asoman a través de los baches en las carreteras, recordándonos a quién traicionamos. Vivimos en un mundo construido sobre ruinas que nosotros mismos hemos cementado. Respiramos gases de escape, nos quedamos atascados en el tráfico y lo consideramos normal. Pero en algún lugar profundo de la memoria genética reside la sensación de que todo debería ser diferente, que las ciudades deberían ser silenciosas, el aire limpio y el movimiento suave y rápido. La destrucción de los tranvías no fue solo un cambio en el tipo de transporte, fue una operación para cambiar nuestra conciencia, para implantar la psicología del consumidor en lugar de la psicología del creador. Nos obligaron a olvidar que la energía puede ser un regalo, no una mercancía.